Bienvenidos de vuelta a Punto Económico. En este tercer bloque vamos a tratar el tema de centrales de riesgo. Pero antes quería hacer un breve comentario. Hoy día estaba viendo el tema que estaba sucediendo con los trabajadores en el Banco de la Nación. Y efectivamente, digamos, hay un malestar de los trabajadores y están promoviendo una huelga por el tema de lo que está sucediendo con el Banco de la Nación. Quiero simplemente recalcar un par de temas que me parecen importantes recalcarlos. El primero tiene que ver un poco con lo que hemos hablado en la parte inicial del programa. En general, creo que es importante que en el Perú todos los peruanos, todos los trabajadores, vayamos en general a un esquema hacia el cual aprendamos a tener poder de negociación ante el empleador. Pero ¿cómo una persona puede tener poder de negociación ante el empleador? Lo puede hacer, y en realidad está sucediendo actualmente. Y esto lo puede hacer básicamente teniendo talento y siendo productivo, haciéndose indispensable para la empresa. Entonces, en la medida en que más personas se vuelvan indispensables, se vuelvan una parte vital, se vuelvan una parte generadora, creadora de valor dentro de una empresa, las empresas se las van a pelear. Eso ya está sucediendo hoy en el mercado, sobre todo en los puestos más altos, en los puestos gerenciales, en los puestos digamos, del rubro comercial. Hay una serie de rubros, digamos, de negocios, dentro de los negocios, donde el talento está escaseando y la gente ahora está poniendo sus condiciones para ser contratada. Pero es solamente un nicho muy pequeño de personas. Digamos, y tomando como base el tema de lo que está sucediendo con el Banco de la Nación, mi recomendación en general, absolutamente todos los trabajadores del Perú es, si ustedes aprenden a crear valor dentro de sus empresas, dentro de las empresas donde ustedes están laborando, créanme que tarde o temprano van a haber retribuido ese valor, porque si no lo ven, simplemente toda esa capacidad que tienen de crear valor, de poder cambiar la aguja de la empresa, eso lo van a ver retribuidos porque el mercado, en la medida en que esto también se haga público, por eso el manejo de las redes, digamos, de trabajo es importantísimo, y la forma en que ustedes se venden en el mismo mercado con sus pares, en el mercado donde está su empresa, es importantísimo porque eventualmente la competencia se lo va a querer jalar. Entonces, creo que deberíamos estar pasando de un esquema donde cuido mi trabajo con, digamos, uñas y dientes a espero que mi empleador me valore y sepa todo el valor que estoy creando, porque si no lo hace, me va a perder a mí. Y si me pierde, probablemente después yo ya le voy a decir que no quiero regresar a la empresa. Ese debería ser, digamos, hacia donde deberían tender todos los trabajadores. Pero para eso, primero hay que dar para luego recibir. Y eso, créanme, que está funcionando, y le está funcionando a mucha gente muy talentosa que, digamos, que en los últimos meses, en el último año, ha visto su sueldo crecer bastante. Por otro lado, y vuelvo al punto de lo que está sucediendo con respecto al tema del Banco de la Nación, tiene que ver con el tema del buen gobierno corporativo. El buen gobierno corporativo es la forma en que se gobiernan de una manera transparente las empresas, y deberían ser todas las empresas, las públicas y las privadas. Y una forma de hacer un gobierno corporativo transparente es poniendo a las empresas en la lupa del público. Y una de esas formas es que el público pueda ser accionista de esta empresa, de forma tal que la empresa tenga que brindarle toda la información, abrirle toda la información al público para que, digamos, el nivel de corrupción o de problemas internos se eviten. Y esto, ojo, no solamente es en las empresas públicas, sobre todo en las empresas privadas, y en las empresas privadas que cotizan en bolsa aún más todavía. Ahora vayamos a ver el tema de las centrales de riesgo. El crédito de consumo ha venido creciendo, pero vemos en los últimos titulares de los últimos días donde efectivamente el BCR, el SBS están poniendo, digamos, algunas condiciones para restringir el crecimiento muy rápido de los créditos. Parte de lo que se ha visto últimamente es que la tasa de morosidad en los créditos de consumo, y hablo de los créditos de consumo, estoy hablando de los créditos personales, de la tarjeta de crédito, ha aumentado de marzo del 2012, que estaba en 2.9%, a 3.21% en marzo de este año. De 2.9 en marzo del año pasado a 3.21 este año. Puede parecer poco la morosidad.
digamos, mi percepción personal es que la tasa de morosidad podría inclusive ir un poquito en aumento, pero lo importante acá es entender que si alguien entra en morosidad, el efecto que tiene en la vida económica de una persona es bastante grande y cada vez más porque existen lo que se llaman centrales de riesgo. Vamos a hablar, aquí tenemos los cuadros en pantalla, cómo salir de una central de riesgo para volver a ser sujeto de crédito. Cuando una persona incurre en morosidad por algún motivo, no necesariamente porque quiso dejar de pagar, sino de repente porque no pudo dejar de pagar, lamentablemente va a entrar a la central de riesgo si es que dejó de pagarle a una entidad financiera. Porque las entidades financieras, estamos hablando de bancos, cajas rurales, cajas municipales, pymes, financieras, son las que reportan la información directamente a la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene una gran base de datos de todos los morosos dentro de estas empresas, y esta información la toman empresas que son centrales de riesgo, como Infocor, Sentinel, Datacrédito, etcétera. Hay varias empresas en el mercado. Infocor es una de ellas, sino que digamos, es la más conocida. ¿Cómo salimos de las centrales de riesgo? Una de las cosas que deberían entender todos es que primero hay que cuidar el esquema de primero no entrar, pero para poder salir, lamentablemente cuando uno quiera salir, ya el historial ya se manchó. Entonces lo primero que tenemos que cuidar es que ese historial no se manche, porque a pesar de que nosotros salgamos y se sale básicamente pagando las deudas, entonces lamentablemente igual el historial ya queda, y ese historial queda como una marca para siempre, digamos, en la base de datos de la Superintendencia de Banca y Seguro y por el lapso de los 2 últimos años para las centrales de riesgo. Así que hay que tener bastante cuidado. ¿Cuáles son las entidades que tienen registros de deudores? Aquí tenemos las centrales de riesgo privada, justamente lo que les comentaba, y las centrales de riesgo del Estado. Las centrales de riesgo privada, de las más conocidas, está Infocor, Exchange, Informa, Datacrédito, Sentinel. Hay varias digamos, entidades. Estas entidades recogen también información de otras entidades o de otras empresas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todo esto se inició con la información de la Superintendencia de Banca y Seguros. La gente morosa en la banca, en las empresas que dije inicialmente, enviaban su información a la Superintendencia de Banca y Seguros, que tiene una base de datos. Estas empresas, Infocor, etcétera, tomaban información de esta base de datos y esta información se la vendían al público. Luego, ¿qué pasó? Y esto creo que es algo bueno en realidad para la sociedad. Otras empresas, por ejemplo, las empresas de teléfonos, las empresas de celulares, las empresas de luz, las empresas de agua y ahora un montón de empresas firmaron convenios con estas centrales de riesgo para que si a estas empresas no les pagaban, envíen también información con respecto a esta morosidad a las centrales de riesgo. Y ahí comenzó a haber una connotación negativa de las centrales de riesgo. Nadie quiere estar en una central de riesgo, y es que efectivamente las empresas privadas que ponen información sobre si yo no pagué mi recibo, por ejemplo, obviamente yo voy a estar en la base de datos de la central de riesgo si es que yo soy moroso. Pero en realidad, para efectos del sistema crediticio, si una persona no está en una central de riesgo, es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Mi sugerencia es que todas las personas deberían estar en la base de datos de las centrales de riesgo, porque cuando una persona no está en la base de datos de la central de riesgo, ¿qué sucede? Si usted no tiene historia crediticia, si usted nunca sacó absolutamente nada de una tarjeta, nunca sacó un préstamo, nunca sacó nada de nada, en el momento en que lo quiera sacar va a ser bien complicado, porque cada vez más las entidades financieras evalúan no solamente si su historial es bueno o malo, sino, y sobre todo en el caso de las empresas, y esto ojo para las empresas, las MIPES, las pequeñas empresas que no tienen historial, es vital que se hagan una historia dentro del sistema financiero. Si no se hacen esa historia, cada vez le va a ser más complicado conseguir un financiamiento. Así que empiecen desde lo más pequeño. Lamentablemente el tiempo ya se nos fue. Vamos a poner algunos puntos importantes de este tema de centrales de riesgo dentro del Facebook del programa. Como siempre, nos pueden ver en tvperú.económico y les prometo que definitivamente este tema lo vamos a ir tratando en los próximos programas. Conmigo ha sido todo por el día de hoy y volvemos con más el día de mañana con David Rivera y conmigo hasta el día viernes. Cuídense, que tengan un buen día. Nos vemos. Chau, chau.